La historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de Fanfiction, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 1. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estoy? ¡Genial! Gracias por preguntar. Qué amable de tu parte, si me permiten decirlo. Este es mi primer intento de escribir Naruto en un mundo de zombies, así que promete ser interesante. Espero que les guste, e incluso les encante, esta historia, ya que planeo darle algunos giros a la personalidad de nuestro entrañable personaje. Ahora hay una cosa más que me gustaría mencionar: si has leído mis otras historias entonces sabes que usualmente me alejo del canon. Esta historia desafortunadamente seguirá el canon, pero solo hasta que lleguemos a la parte desde donde nuestro grupo llega a la finca Takagi. Lo que sucede después de eso es un misterio. También diré esto desde ahora, pero emparejaré a Saya con Kouta. Me siento mal por el chico y sabes que, mi hombre también merece una oportunidad de ser feliz. Una cosa más, aunque esta historia es técnicamente una historia de harén, será principalmente una pareja de Naruto x Shizuka antes de pasar a la ruta del harén. Bueno, basta de charlas triviales, vamos a pasar un buen rato. Comenzar, loco. Un bastardo sarcástico. Un completo y absoluto idiota. Si a un estudiante de la Academia Fujimi se le pidiera su opinión sincera sobre Naruto Uzumaki, sabiendo que no le pasaría nada malo hablar mal de la amenaza rubia, esa sería una de las respuestas más comunes entre los estudiantes. No importaba que el rubio patilludo poseyera un cuerpo que podría hacer que los dioses griegos se pusieran verdes de envidia o que su hermoso rostro pudiera avergonzar a los supermodelos masculinos y provocar desmayos en todas las mujeres casadas, excepto en las más leales. Simplemente no importaba. Naruto Uzumaki era odiado por casi todos los estudiantes y el personal de la Academia Fujimi y amado solo por unos pocos. La razón por la cual esto ocurrió fue bastante simple. Era un matón que aprovechaba todas las oportunidades. No discriminaba intimidando solo a los débiles. ¡No! Intimidaba a todos. Él intimidaba a los agresores, intimidaba a los profesores, al estudiante promedio, a los estudiantes raros, a los estudiantes populares, incluso al conserje. Naruto Uzumaki realmente lo decía en serio cuando se identificó como un matón oportunista e igualitario hace 2 años en su clase principal. La única excluida de las despiadadas bromas del rubio bigotudo fue la enfermera de la escuela, Shizuka Marikawa, y eso fue porque en privado pensaba que su compañera rubia era su alma gemela. Todos los demás no tuvieron ese lujo y, por lo tanto, en los últimos 2 años, presenciaron como un desafortunado perdía su orgullo y cordura, o algo peor. Ellos serían los desafortunados cuya dignidad quedaría hecha añicos. Ahora uno se preguntaría, ¿cómo fue que Naruto seguía siendo estudiante en la Academia Fujimi sin sufrir ni un solo castigo? Después de todo, algunas de las bromas más extremas del rubio, ¿habrían resultado en la expulsión? La respuesta a esa pregunta fue bastante fácil y al mismo tiempo bastante alucinante. Nunca lo atraparon. Naruto Uzumaki, que había perpetrado cientos y cientos de bromas en los últimos 2 años, nunca fue atrapado, ni una sola vez. La única razón por la que la gente sabía que era él era por su inquietante declaración en su primer día de inscripción, algo que tenía que ver con que dijo que haría de la vida de todos en el edificio un infierno durante los próximos 3 años. Bueno, eso y por la sonrisa maliciosa que se dibujaba en su rostro cada vez que presenciaba los frutos de su trabajo justo cuando comenzaban a surtir efecto en el alma desafortunada del día. O almas. Al enterarse de que, pasara lo que pasara, el rey bromista del infierno no sería atrapado, un gran grupo de delincuentes se unió y decidió enseñarle algunos modales al rubio. A la mañana siguiente habían encontrado a esos mismos delincuentes desnudos, inconscientes y cada uno de ellos inclinado y atado a los rieles superiores de la silla mientras todo tipo de artículos de papelería estaban metidos en sus rectos. Ahora sería un buen momento para mencionar que garabateadas en la parte superior de su espalda, se escribieron diferentes frases alabando a Naruto Uzumaki con el uso de un marcador rojo permanente. Cuando el gran grupo de delincuentes se despertó, inmediatamente rompieron a llorar, sus hombros temblaban incontrolablemente mientras recordaban vívidamente la desagradable experiencia por la que Naruto les había hecho pasar. Al ver el potencial de finalmente sacar a la luz la amenaza bromista de la escuela, el personal cuestionó a los delincuentes sobre la participación de Naruto Uzumaki, sentimientos de euforía y satisfacción sumergieron su existencia mientras visualizaban su academia sin la presencia de Naruto.
Se sintieron decepcionados mientras los delincuentes solo lloraban aún más fuerte antes de que todos abandonaran rápidamente la academia y nunca más fueran vistos por las masas estudiantiles. Desde entonces, nadie había considerado jamás la idea de enfrentarse al rubio ellos mismos. Ninguno de ellos tenía el coraje de intentar reprenderlo después de lo que le había hecho a ese gran grupo de delincuentes. Solo unas pocas personas fueron una excepción a esa regla. Ahora bien entrado en su tercer año, Naruto caminaba por los pasillos de la Academia Fujimi, con una alegre melodía bailando en la punta de su lengua mientras sonreía a los nerviosos estudiantes que cubrían el pasillo, riéndose entre dientes mientras algunos de ellos se quedaban callados mientras otros ponían caras extremadamente asustadas, algunos incluso comenzaron a sollozar mucho para su diversión. No era tan malo. Por otra parte, no podía culparlos demasiado teniendo en cuenta todo lo que les había hecho pasar a diario. Actualmente el estudiante bigotudo tenía una misión, una importante. Una misión que le hizo llegar justo a las puertas de la enfermería. Abriendo la puerta en silencio y caminando hacia adentro, la cerró detrás de él antes de caminar sigilosamente hacia la desprevenida espalda de Shizuka Marikawa. Un pequeño puchero decoraba su rostro mientras su enfermera favorita vestía esa repugnante bata de laboratorio de tamaño extra grande que protegía su fino y enorme tra de miradas indiscretas. A un paso de que su pecho se encontrara con su espalda, sacó una hermosa flor antes de colocarla suavemente debajo de la nariz de Shizuka. Shizuka jadeó antes de que una gran sonrisa floreciera en su rostro, girando suavemente hacia su compañero rubio para poder mirarlo. Shizuka cogió la flor y rió entre dientes mientras miraba con exasperación y cariño a su estudiante favorito. ¿Otra flor, Naruto-kun? ¿Cuándo dejarás de regalarme flores? Y lo que veo es una flor de loto. Naruto sonrió, sabes que no puedo dejar de regalarte flores todos los días, Shizuka-chan. He estado haciendo eso durante 2 años completos. Después de todo, la mujer más hermosa del mundo merece que se aprecie su belleza. Un eufemismo si alguna vez hubo uno, pensó internamente el delincuente bigotudo. Le gustara o no, el hecho era que Shizuka Marikawa era una mujer que atraía la lujuria y la atención de todos los hombres y mujeres que la veían. El propio Naruto había visto su rostro un par de cientos de veces en los últimos 3 años y, sin embargo, cada vez se sentía como si fuera la primera vez. Impresionantes ojos color ámbar se asomaban tras un flequillo rubio, largo hasta la cintura y bañado por el sol. A ellos se sumaba una pequeña nariz respingada que se apretaba delicadamente sobre unos labios rosados, carnosos y carnosos. Sumado a esto, la mandíbula afilada de Shizuka, sus pómulos altos y su tez suave y bronceada, culminaban en un rostro deslumbrante que siempre dejaba a Naruto sin aliento cada vez que posaba la vista en su fascinante rostro. Ella era, a falta de un mejor término, universalmente hermosa, como si hubiera sido esculpida para ser la cosa más linda del mundo, eso sin mencionar, por supuesto, su cuerpo absolutamente pecaminoso que podía provocar pensamientos perversos incluso en el mismísimo Papa. ¿Y qué pasa si te quedas sin flores para regalar? Preguntó ella, divertida. Cada flor que le había regalado era única, nunca igual a la anterior. Luego pasó a la siguiente cosa más romántica, el chocolate. Shizuka negó con la cabeza, intentando con todas sus fuerzas contener una sonrisa, pero fracasó estrepitosamente al ver que sus labios se curvaban hacia arriba y se abrían a ambos lados de su rostro. Aún no has respondido a mi pregunta, señor. Le dio un codazo juguetón en el pecho. ¿Por qué una flor de loto? Una flor de loto simboliza el renacimiento, un nuevo comienzo, por así decirlo. Me pareció apropiado, ya que este es el comienzo de un nuevo año y de una mejor versión de mí mismo. Respondió, reprimiendo el impulso de frotarse la nuca con timidez, pues las clases ya habían empezado hacía casi 2 semanas. ¿Un mejor tú, eh? ¿Dejarás de intimidar a todos este año? Preguntó con severidad, con las manos a ambos lados de las caderas, mientras miraba fijamente la corpulenta figura de Naruto, de casi 1,80 m. Naruto hizo pucheros. ¿Sabes que no puedo hacer eso, Shizuka-chan? Como te dije antes, soy un matón igualitario y oportunista. Bien. Entonces supongo que dejarás de mirar con lujuria a Busujima-chan. Un rastro de molestia y celos empañó la mirada de Shizuka mientras cruzaba los brazos bajo su imponente pe. La rubia bigotuda rió entre dientes mientras la rodeaba con sus brazos y la atraía suavemente hacia sí, con una mano apoyada entre sus omóplatos y la otra colocada de forma inapropiada en la parte baja de su espalda, justo encima de donde su ridículamente enorme tra empezaba a sobresalir y redondearse.
Ay, ¿está celosa mi Shizuka-chan? Shizuka se sonrojó intensamente, tanto por el toque atrevido de su estudiante favorito como por su pregunta provocadora. Colocó las manos temblorosas sobre el pecho de Naruto, pero le faltó la fuerza de voluntad para apartarlo de verdad mientras sus ojos celestes favoritos la miraban con una intensidad desquiciada. Naruto, no podemos. Murmuró débilmente, sabiendo que la despedirían de inmediato si alguien los encontraba y denunciaba la escena. Naruto hizo un puchero, pero al final lo dejó ir, para gran decepción de Shizuka. En mi defensa, Saeko-chan sí que tiene un buen tra, y es difícil no mirarla cuando está inclinada. Los celos se reflejaron en el rostro de Shizuka una vez más mientras lo miraba con irritación. Tengo el Q más grande, soltó sin querer antes de llorar de vergüenza. ¿Por qué dijo eso? Una sonrisa pervertida se dibujó en los labios de Naruto. Lo sé. Su respuesta solo la mortificó aún más. No creo que sea apropiado hablar de esto, Marikawa-sensei. Una marca se formó en la cabeza de la enfermera mientras le hacía pucheros enfadada. No quiero oír hablar de esto de ti. La alegría resonó en el pecho de Naruto antes de abrazar a la enfermera en una disculpa silenciosa. Saeko-chan puede ser muy astuta cuando quiere, pero haré todo lo posible por no mirar. Bien. Naruto lo soltó y retrocedió. Tengo que volver a clase, pero ¿qué te parece si comemos bistec esta noche? Shizuka sonrió radiante. Me parece bien. Él asintió y caminó hacia la salida. Ah, y Naruto-kun. El estudiante hizo una pausa al abrir la puerta, mirando por encima del hombro y lanzando una mirada inquisitiva a su colega rubio. Su curiosidad aumentó al notar las mejillas sonrojadas de la enfermera. Tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre lo de mirarme el trase, jovencito. Naruto sonrió. Lo espero con ansias, respondió sin pudor, con una sonrisa aún más amplia al ver que su rubor se intensificaba antes de que él saliera al pasillo. Después de esperar hasta estar segura de que estaba lejos, Shizuka suspiró exasperada antes de reírse mientras pensaba en la primera vez que se había encontrado con ese chico desvergonzado. Había pasado poco más de 3 años cuando lo vio por primera vez durante sus primeros turnos en la habitación del hospital. Naruto tenía 17 años en ese momento y estaba gravemente herido, sin mencionar que sufría una depresión severa y nada de lo que dijeran o hicieran parecía sacarlo de esa situación. Lo peor era que no tenía padres ni hermanos, ni parientes, ni nadie que viniera a visitarlo o a ver cómo estaba. Y luego enterarse por sus colegas de mayor edad que no tenía certificado de nacimiento, ni pasaporte, ni documento de identidad, ni domicilio, y no se sabía qué le había pasado al difunto adolescente para llegar a ese estado. En verdad, parecía que el rubio de 17 años postrado en cama no tenía nada por lo que vivir y no poseía absolutamente nada que pudiera ayudarlo a retomar el rumbo de su vida. Una hipótesis que resultó ser muy cierta cuando ella personalmente interrogó a Naruto y él asintió en silencio antes de negarse a responder más preguntas de ella o de sus colegas. La cosa era que Shizuka era demasiado amable para su propio bien. Por eso se había dedicado a la enfermería y aspiraba a ser doctora. Porque se preocupaba mucho por la gente, ya fueran conocidos o no. Ver a un chico de 17 años deprimido, postrado en cama, sin familia, sin hogar, sin apoyo financiero por así decirlo, y sabiendo que nunca sería feliz con una vida de acogida, si es que llegaba a ser aceptado en una, eso le conmovió. Desde allí se había ofrecido voluntariamente a cuidar al joven de 17 años y ayudarlo tanto como pudiera, un concepto que sorprendió a todos sus colegas e incluso al propio Naruto. Tras recibir el alta, Naruto se quedó temporalmente con Shizuka. Los primeros 4 o 5 meses fueron especialmente difíciles, pues a pesar de sus grandes esfuerzos por acercarse a él apenas se mostraba receptivo. Pero Naruto no podía ser frío para siempre y eventualmente había comenzado a calentarse con ella e incluso comenzó a recuperar la chispa para vivir y seguir adelante. Era un trabajo en progreso, pero ella estaba encantada de que finalmente estuviera moviéndose en el camino correcto. Shizuka hasta ahora no tenía idea de qué había causado que Naruto estuviera tan deprimido, aunque tenía algunas teorías, y todavía no tenía idea de cómo había terminado en el hospital, pero no dejó que su falta de conocimiento la disuadiera de acercarse a la joven rubia. Fue quizás en el 10º mes de vivir con ella que Naruto finalmente logró enderezarse por completo y al mismo tiempo tomó la decisión de lanzar la serie Icha Icha al mundo. Decir que se hizo rico es decirlo suavemente. En el lapso de un solo mes, se convirtió en multimillonario gracias al lanzamiento de uno de los libros pervertidos de su padrino, un cambio bastante grande considerando que durante bastante tiempo no tenía ni un centavo para juntar.
Ahora, sano de mente y cuerpo, y con la misma estabilidad financiera que antes, Naruto no quería aprovecharse más de la amabilidad y generosidad de Shizuka, y se mudó a pesar de las insistentes protestas de Shizuka de que no le molestaba. Había solo un pequeño problema con él viviendo solo, todavía era considerado menor de edad y cuando salió a la luz que no había registros de que alguna vez hubiera ido a la escuela, el gobierno le ofreció un trato que lo involucraba a asistir a una institución a pesar de que se acercaba a la edad de 18 años, que era la edad de los estudiantes de tercer año de secundaria. Ese fue el trato que se vio obligado a hacer, asistir y graduarse de la escuela y se le permitiría vivir solo incluso si era menor de 20 años. Shizuka, que estaba inmensamente feliz por todos los giros positivos que acompañaron la vida de Naruto, también estaba muy triste en el fondo porque se había encariñado bastante con el difunto adolescente que había estado viviendo con ella durante casi un año entero. No ayudó el hecho de que no se hubiera comunicado con ella ni una sola vez en los 2 meses siguientes a haberse mudado. Uno solo podía imaginar su sorpresa cuando el primer día del año escolar hace 2 años, Naruto, de quien ella no sospechaba que sería un futuro estudiante de la Academia Fujimi, se presentó en su oficina con un gran ramo de las flores más bonitas que jamás había visto en toda su vida. Naturalmente, Shizuka había estado más que feliz ese día, no sin antes regañar tontamente al chico por no haberse comunicado con ella en absoluto desde que se mudó. Fue casi divertido realmente. Shizuka siempre se había imaginado a sí misma volviéndose cercana a los pacientes del hospital, siendo sus amigas y todo eso, pero nunca se había imaginado llegar a preocuparse tanto por un paciente específico, o expaciente para ser más precisos, como lo había hecho con Naruto. Ella se rió y negó con la cabeza una vez más. XXXX fue una tortura. Escuchar a ese hombre, Shido, o sensei idiota como le gustaba llamarlo, era un hombre que le recordaba demasiado a ese pedófilo de Orochimaru que le dio a Sasuke ese chupetón play cuando tenía 12 años, no hace falta decir que escuchar a ese profesor hablar le hacía querer vomitar. Fue bueno que él fuera el maldito Naruto Uzumaki, si no quería estar en clase escuchando a Orochimaru 2.0 hablar tonterías, entonces no iba a escuchar a Orochimaru 2.0 hablar tonterías. Oye. Naruto se levantó de repente, sobresaltando tanto al profesor como a los alumnos. Los que se vieron obligados a sentarse junto a la amenaza bigotuda temblaron de miedo. Sensei idiota, necesito un pequeño descanso, espero que no sea un problema. Shido negó con la cabeza rápidamente, con una sonrisa de terror dibujada en su rostro. No, me refiero a, claro que no a Uzumaki-kun, tómate todo el tiempo que necesites. Naruto sonrió tan radiante que habría cegado a Apolo. Gracias por entender. Se alejó de su asiento, dándole un golpe en la cabeza a un pobre tipo que lo miraba demasiado. Concéntrate en la pizarra, imbécil. Temiendo que una sola palabra pudiera hacerlo estallar, Shido no dijo nada mientras él y el resto de la clase observaban discretamente el proceso. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro y en el de todos los demás una vez que el rey de las bromas del infierno salió de la clase. Ahora, clase, volvamos a lo que estaba diciendo. Naruto cerró los ojos y rió entre dientes desde su posición fuera del aula, sin ver la necesidad de quedarse allí por más tiempo. El ex shinobi caminó por los pasillos de la academia, decidido a tomar algo de aire fresco en sus pulmones. Entre 5 y 10 minutos después, se encontraba fuera del edificio de la escuela. Curiosamente, parecía que no era el único que estaba afuera, ya que un par de miembros del personal, entre ellos Kyoko Granders Ayashi y pequeño PNT Shima, estaban junto a las puertas y estaban enfrentándose a alguien. Impulsado por la curiosidad, Naruto no pudo evitar acercarse a ellos mientras mantenía una mirada cautelosa en caso de que la situación lo requiriera. Excepto que la rubia también quería echar un buen vistazo a ese traje redondo y saliente que estiraba la falda de Kyoko. No es que cualquier hombre sensato y de sangre caliente pudiera culparlo. Sinceramente, fue una sorpresa que Kyoko Ayashi, una mujer de figura voluptuosa y llena, estuviera soltera. Por otra parte, debería haber esperado algo así, ya que Shizuka, la mujer más sexy de este mundo y de la nación elemental también estaba soltera, y ese había sido el caso durante muchos años. Pero volviendo a Kyoko Ayashi, era una mujer de apariencia extravagante, con cabello castaño rojizo que enmarcaba un rostro acorazonado, estricto pero amable, y grandes ojos marrones de cierva que se escondían tras unas gafas de net. Unos labios bonitos sobre una mandíbula angulosa y definida. Ella era una belleza, ciertamente más agradable a la vista en comparación con Teshima.
Por otra parte, era fácil tener esa opinión ya que Naruto era un hombre completamente heterosexual. Deteniéndose justo al lado de Ayashi justo cuando Teshima agarró la camisa del extraño y lo estrelló contra la puerta, Naruto ignoró todos los murmullos inquietos mientras su mirada se entrecerraba con sospecha. Había algo nauseabundo en el olor que emanaba del peculiar hombre que actuaba. Naruto no pudo reflexionar más cuando un grito de dolor atravesó sus pensamientos y lo devolvió a la realidad. ¿Qué carajo? Naruto miró con los ojos muy abiertos al igual que el resto del personal mientras presenciaban la sangre brotar como una fuente desde la muñeca del pequeño pene del extraño que mordía Teshima. Tan aturdidos por el giro de los acontecimientos, ninguno de ellos reaccionó mientras Teshima continuaba gritando antes de desplomarse hacia atrás y caer al suelo. Kyoko jadeó antes de correr rápidamente hacia la profesora de educación física, que estaba desplomada. El corazón le latía con fuerza mientras colocaba apresuradamente la cabeza de Teshima en su regazo. Teshima-sensei. Teshima-sensei. Despierta. ¿Crees que está muerto? Preguntó lentamente uno de los profesores anónimos a su colega, muy perturbado. La profesora anónima número 2 no tuvo oportunidad de responder, ya que Kyoko se giró hacia ellos, furiosa por la pregunta. Claro que no está muerto. Bramó furiosa antes de volver la mirada hacia su colega de tantos años. Un tic. Kyoko exhaló aliviada al notar el sutil movimiento de la profesora de educación física, ahora con vida y en movimiento. ¡Ay, Teshima, me dejaste tan! Dejó de hablar cuando Teshima la agarró de repente de la camisa y la bajó de un tirón. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados, al ver a la profesora mordida agachándose para tocarla del cuello. Una lluvia de sangre brotó una vez más cuando los dientes se hundieron en la carne. Naruto gruñó de dolor extremo. Habiendo notado los orbes de aspecto sin alma de lo que solía ser Teshima-sensei brillando de hambre, Naruto instintivamente se acercó más a Kyoko justo a tiempo para que lo que solía ser Teshima-sensei intentara hundir sus mandíbulas en el cuello del sensei de grandes tetas. Afortunadamente, Naruto, que había anticipado tal cosa gracias a haber visto tantas películas de terror con Shizuka-chan por supuesto, reaccionó mucho más rápido y lo evitó a costa de que Zombie Teshima se mordiera su propio antebrazo. Sí, no me apetece que me muerdan, bicho raro. Naruto le dio un puñetazo en la cara al Zombie Teshima, observando con satisfacción cómo su cadáver salía volando a pocos metros de distancia. Uzumaki-kun. ¿Estás bien? Preguntó Kyoko preocupada mientras se levantaba, observando con preocupación la marca roja de la mordedura que adornaba el antebrazo de su estudiante. Naruto disimuló una mueca y asintió. Estoy bien, Sensei Teto. En cualquier otro momento, Kyoko se habría enfurecido antes de sermonear a la rubia patilluda sobre modales y conducta. Pero, como no podía ser de otra manera, solo pudo asentir temblorosamente antes de que otro grito llegara a sus oídos. Volviéndose hacia la fuente de ese sonido siniestro, Naruto y Kyoko se quedaron desconcertados al enterarse de que el extraño que había estado afuera de las puertas de alguna manera había entrado y mordido al maestro sin nombre número 1, mientras el maestro sin nombre número 2 huía para salvar su vida. Gruñendo con fastidio, Naruto se giró rápidamente hacia la maestra, doblando sus rodillas mientras envolvía sus brazos alrededor de las piernas de Kyoko y levantaba a la sorprendida mujer sobre su hombro. Uzumaki-kun. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó, con un rubor rosado en su rostro mientras Naruto corría de vuelta a la institución. ¿Puedo correr sola, Uzumaki-kun? No, no puedes. Llevas tacones y corres el riesgo de tropezar y que te muerdan esos zombies, respondió. Kyoko Ayashi se quedó en silencio porque la rubia tenía un punto válido. No había forma de que pudiera correr con tacones. Sin que la mujer lo supiera, había otra razón detrás del por qué Naruto la había cargado sobre su hombro. Uno podría preguntarse cuál fue esa razón. Para disfrutar la sensación de ese trago y burbuja moviéndose en su cara. ¿Fue honesto al cargarla para que no tropezara? Totalmente. No iba a dejar que alguien inocente perdiera la vida si podía evitarlo. Dicho esto, no veía razón para no disfrutar mientras salvaba a una damisela en apuros. Uzumaki-kun. Ya puedes bajarme, ordenó Kyoko sutilmente. Naruto obedeció y bajó la mesa de ping-pong, resistiendo el impulso de hacer pucheros mientras disfrutaba la sensación de una de las suaves y gruesas mejillas de Kyoko tambaleándose en su rostro. ¿Tu brazo, cómo lo sientes? Preguntó preocupada antes de inclinar la cabeza con tristeza. Siento muchísimo que te mordieran por mi culpa. Está bien, Ayashi-sensei, no te culpo en absoluto. La perdonó con facilidad, para su sorpresa y inmensa gratitud.
He tenido heridas más graves, pero no importa. Tengo que ir a la enfermería y proteger a Shizuka-sensei. Supongo que quieres ir con el director e informarle de esto. Se cruzó de brazos y la miró expectante. Kyoko asintió. Debo advertirle para que pueda anunciar y notificar a todos. La voz del director resonó por toda la escuela. Este anuncio es para todos los estudiantes y profesores. Se está produciendo una emergencia en la escuela. Todos los estudiantes deben seguir las instrucciones de sus profesores y evacuar. Repito, todos los de repente y sin previo aviso, el sonido de la voz del director se cortó de manera ominosa, dejando a todos preguntándose qué sucedió. La respuesta a su pregunta tácita se escuchó en un gemido grave y horrendo por toda la escuela, seguido de la voz del director. ¡No! Aléjate de mí. Atrás. Atrás. Durante 10 segundos completos, nadie dijo nada ni se movió ni un centímetro, demasiado aturdidos por el terrible grito antes de que el sonido de la carne arrancándose de los huesos resonara en sus oídos. De inmediato, se desató el pandemonio cuando estudiantes y profesores abandonaron las aulas. En un intento desesperado por sobrevivir, los amigos de la infancia se dieron la vuelta y se traicionaron unos a otros, mientras uno empujaba al otro a un lado para poder escapar. Desafortunadamente, algunas personas habían sido derribadas en el implacable pavimento, con la cabeza pisoteada en pedazos mientras estudiantes y profesores corrían hacia el pasillo sin importarles en absoluto pisar el cuerpo de algunas pobres almas. En la secuencia de caos que repentinamente comenzar, todo empezó con miedo. Zarcillos de la emoción antigua y primaria se deslizaron y se movieron con un propósito, rozando su corazón y provocando los pensamientos desagradables que intentaba alejar sobre si Shizuka Marikawa estaba viva o no. Naruto Uzumaki no era una persona temerosa por naturaleza. Incluso antes de su inesperada llegada a este mundo, casi no había nada que lo aterrorizara en la nación elemental. La corta lista de cosas que lo asustaban solo se hizo más corta una vez que estuvo aquí. Y era de esperar, en realidad, cuando uno tenía el poder de destruir absolutamente un meteorito, no había mucho que pudiera asustarlo. Aunque ese ya no era el caso. Pero ahora, tras haber llegado a la enfermería hacía casi 30 minutos, Naruto se sintió consternado y aliviado al descubrir que su mejor amiga no estaba encerrada en su oficina. Al ver las ventanas rotas, la medicina ausente, los cadáveres y la sangre que cubrían el suelo, Naruto se llenó de una sensación de profunda aprensión que pensó que nunca podría volver a experimentar. Él pasó rápidamente junto a la horrorizada Kyoko, lo que la incitó a seguirlo y sacó un cuchillo de combate de debajo de su manga, matando a cualquier zombi que se acercara demasiado a ellos, atraído por el ruido de los tacones de Kyoko golpeando el suelo, sin prestar atención a la conmoción y la ligera cautela de su maestro mientras buscaba en cada pasillo y en cada aula a la mujer con la que tenía una deuda impagable. Los zarcillos del miedo, ya envueltos tan meticulosamente alrededor de su corazón, se contrajeron dolorosamente, apretando con una presión cada vez más intensa a medida que el tiempo mismo se extendía. A medida que los segundos se convertían en minutos, Naruto se sentía cada vez más frustrado y presa del pánico por su fracaso e incapacidad para localizar a Shizuka. El miedo en él crecía, se cultivaba, hasta evolucionar. Convertirse en terror. Esa era la sensación que corría por sus venas. Terror. Uzumaki-kun, ¿estás bien? Una pregunta ciertamente estúpida en medio de un apocalipsis zombie, pero Kyoko no pudo evitar expresar su preocupación, incapaz de permanecer callada tras notar durante un buen rato que su estudiante más problemático estaba inusualmente callado y serio. Un grito atravesó el pasillo, interrumpiendo a Naruto, quien reaccionó rápidamente levantando el costado nupcial de Kyoko, ignorando sus protestas antes de correr en la dirección del grito. ¡Fuera! ¡Fuera! Los gritos, propios de una mujer, se hicieron cada vez más fuertes, mientras la ex shinobi corría a una velocidad impresionante, doblando la siguiente esquina y viendo al zombi acercarse a la chica de cabello rosa que se arrastraba hacia atrás en el suelo. Naruto colocó a Kyoko en el suelo sin contemplaciones antes de sacar su cuchillo de combate, giró su muñeca y soltó su agarre, observando atentamente cómo la afilada hoja volaba en el aire antes de empalar y encontrar un hogar temporal dentro de la parte posterior de la cabeza del zombi. ¡Ah! Naruto apenas pudo contener las ganas de poner los ojos en blanco cuando la misma mujer de cabello rosa que salvó gritó a todo pulmón mientras el zombi se desplomaba antes de caer de bruces. Sus ojos se fijaron en las otras 4 formas gimientes de los no muertos, atraídos por los atractivos sonidos que emitía la mujer con gafas que finalmente cerró la boca.
Afortunadamente, su grito señaló como un faro a los otros sobrevivientes de su ubicación y Naruto observó, aliviado mientras corría junto a Kyoko, cuando la figura de la mujer que estaba buscando apareció a la vista. Dejando todos los sentimientos y pensamientos a un lado, Naruto sacó un segundo cuchillo de dentro de su manga antes de cortar la nuca del zombie más cercano, devolviéndolo a su manga después de tomar nota de los otros 3 no muertos ya atendidos cortesía de Saeko, una chica de cabello castaño anaranjado que empuñaba una lanza, y un chico con un bate. Bueno, eso es genial. Pensó con sarcasmo. Caminando lentamente hacia la mujer de cabello rosado, Saya, si recordaba correctamente, ignoró su figura temblorosa junto con todas las otras miradas de cautela y desconfianza de los demás mientras se arrodillaba, quitando el cuchillo alojado en la espalda del zombi que mató antes de limpiar la sangre con su manga. Poniéndose de pie, Naruto ignoró el llanto de Saya, ahora consolado por Saeko, fijando la mirada en Shizuka, visiblemente feliz pero preocupada, y exhalando aliviado cuando todo el terror acumulado en su interior se disipó en segundos. 20 minutos después, encerrado en la gran habitación, Naruto finalmente se permitió relajarse de verdad mientras reflexionaba tranquilamente sobre el reciente giro de los acontecimientos. Analizando el asunto, el hecho de que ni un solo policía hubiera investigado la escuela significaba que tenían las manos ocupadas. Y considerando la rapidez con la que la situación se deterioró, pasando de un cadáver ambulante a cientos, no había otra opción. La ciudad y probablemente incluso todo el país ya estaban infectados. Y tal vez incluso el mundo. Naruto hizo una mueca al pensarlo. Si la situación no fuera tan grave, Naruto se habría impresionado por la rapidez con la que se propagó la enfermedad. Considerando lo ocurrido hasta hoy, nadie, incluido él mismo, imaginaba que el mundo también estaría comprometido con los no muertos. Abriendo el grifo, se limpió cualquier resto de sangre en sus manos y rostro, sus ojos se dirigieron a la herida de la mordedura en su muñeca y dejó escapar una breve risa de alivio cuando la cicatriz ya estaba empezando a desvanecerse. Naruto estaba casi seguro de que estaría bien. Perder el acceso a su chakra no significaba que la vitalidad natural de su cuerpo disminuyera. Pero, claro, no había forma de saberlo con certeza hasta después de ser sometido a la mordedura. Y afortunadamente su cuerpo salió adelante tal como lo predijo. Aunque hablaba de suerte, Naruto murmuró una rápida oración de gratitud a Dios mientras sus nervios realmente estaban a punto de freírse por lo mucho que se preocupaba por Shizuka. Hacía mucho tiempo que no sentía pánico ni terror como hacía más de 20 minutos. Verla viva y sin mordeduras lo tranquilizó. Fue una pena que no tuviera la oportunidad de hablar con ella en privado, pero el shinobi fue paciente. Al salir del baño, el sonido de una conversación llegó a sus oídos y Naruto caminó hacia el grupo, intercambiando un gesto con Kyoko antes de detenerse para pararse junto a Shizuka. Saya cerró los ojos con silenciosa frustración. La lógica médica no aplica a los cadáveres que se mueven y atacan a los humanos. En el peor de los casos, podrían no descomponerse jamás. ¿Descomponerse? Estaba confundido. Lo primero es averiguar si nuestras familias están bien. Luego debemos encontrar un lugar seguro donde podamos quedarnos un tiempo, declaró Saeko. Lugar seguro, Naruto pronunció las sílabas lentamente, atrayendo la atención de todos mientras se volvía hacia su enfermera favorita. Shizuka-chan, ¿no crees que a tu amiga de pelo morado le importará mucho que vayamos a su casa y también le pidamos prestadas algunas de sus cosas? Shizuka parpadeó. ¿Rika? No, estoy bastante segura de que no le importaría. De hecho, imagino que querría que fuéramos y que también le diéramos un buen uso a sus armas. Rei entrecerró los ojos con sospecha ante la relación que parecían compartir las dos rubias. Abrió la boca, pero la cerró cuando Takashi habló. ¿Armas? ¿Qué clase de amiga tienes, Shizuka-sensei? Oh, Rika es la mejor, exclamó Shizuka con entusiasmo, con una sonrisa alegre dibujada en el rostro. Es militar y tiene muchas armas guardadas en su apartamento. Tengo una llave de repuesto que me dio, ya que suele estar fuera y Naruto-kun y yo nos encargamos de limpiar el lugar. De acuerdo. ¿Qué relación tienes con este delincuente? Preguntó Rei sin poder contenerse. Su curiosidad era compartida por los demás ocupantes de la habitación, que observaban con curiosidad y desconfianza al dúo. Incluso Saeko, que había estado cerca de la pareja, no logró comprender la dinámica entre ellos y quiso saberlo durante bastante tiempo. Sonriendo con picardía, Naruto decidió responder a esa pregunta antes de que Shizuka pudiera responder. Si de verdad quieres saberlo, somos amantes secretos, dijo con suma seriedad. Nani.
Naruto hizo una mueca y se tapó los oídos mientras Rei, Kyoko y Saya gritaban confundidas. Murmuraron otra oración de gratitud porque la habitación en la que estaban estaba insonorizada. ¿Por qué? No tenía ni idea y, francamente, no le importaba. Su mirada recorrió a los demás y pudo ver a Takashi y Kouta mientras aprendía sus nombres, chorreando sangre por la nariz mientras asentían con aprobación. Al parecer, Saeko era la única que no le creía. Era bastante esperado, ya que ella era una víctima habitual de sus bromas y era muy consciente de su naturaleza traviesa. Aunque sabía que era una mala idea, Naruto no pudo evitar extenderse en esta broma divertida e inofensiva. Shizuka-chan y yo incluso lo intentamos hoy. A ella le gusta que la tomen por detrás. Curiosamente, las fuentes de sangre que brotaban de la nariz y empapaban la habitación no solo surgían de Kouta y Takashi, sino también de Rei y Kyoko, quienes tenían enormes sonrojos en sus rasgos. Incluso Saeko y Saya se sonrojaron. De repente, el sentido del peligro de Naruto se descontroló. Se estremeció y se le erizaron los pelos de los brazos. Una risita malvada resonó a sus espaldas y Naruto tragó saliva antes de darse la vuelta lentamente, deseando no haberlo hecho. Shizuka sonrió radiante, demasiado radiante, con los ojos cerrados mientras sus hombros se estremecían en lo que se suponía que era alegría o furia. ¡Bam! Fue furia. Naruto lo comprendió por las malas mientras se curaba el moretón cómicamente grande en la cabeza, haciendo una mueca mientras se sujetaba la cabeza y la miraba con enojo. Shizuka frunció el ceño y se crujió los nudillos. Parecía amenazante, o para ser más precisos, habría parecido amenazante de no ser por el fascinante tono de una rosa roja que bañaba su rostro. Eso no tiene gracia, Naruto-kun. El ex shinobi hizo pucheros. No estoy de acuerdo. Aunque hubiera sido más amable con el tono, eso no cambia el hecho de que Takashi-san tiene razón. Kyoko habló, y su rubor se desvaneció mientras rebuscaba en los cajones antes de encontrar la llave de uno de los autobuses. Así que no perdamos tiempo precioso, no podemos permitírnoslo en esta peligrosa situación. Naruto miró a su alrededor, y al ver a todos inflar el pecho con determinación, se preguntó si estaría en algún tipo de anime. La reacción simultánea fue demasiado. Bueno, si de verdad estuviera en un anime, ahora sería su momento de brillar. Escuchen, perdedores. Al ver la expresión triste en el rostro de su persona favorita, añadió, excepto tú, Shizuka-chan, eres increíble. Shizuka se sonrojó antes de reírse levemente ante el encanto de Naruto. Nuestro objetivo es llegar al autobús escolar y salir de aquí. Podemos disparar a diestro y siniestro incluso sin armas, pero solo Dios sabe cuántos zombies hay por ahí. Nuestra mejor estrategia es el sigilo, así que minimicen el ruido y no hagan ruido, ordenó. Lo siento, ¿y quién te nombró jefe, delincuente? Rei lo miró desafiante, detestando la idea de tener que seguir el liderazgo de Naruto Uzumaki precisamente. Takashi, Hirano y Saya intercambiaron miradas inquietas, mientras que Shizuka y Kyoko parecían estar en conflicto. Solo Saeko parecía indiferente a su deseo de liderazgo. La miró con indiferencia. Yo. A menos que quieras polvos picapicas en la garganta y pimientos verdes picantes pegados a la nariz con cinta adhesiva, te sugiero que te acostumbres a que yo tome las riendas. Entendido. Al final, alzó un poco la voz. Rei palideció y asintió rápidamente. Puede que detestara la idea de que Naruto los liderara, pero detestaba aún más ser víctima de sus brutales bromas. Maravilloso. Naruto juntó las palmas de las manos antes de sonreír alegremente a sus compañeros. Espero que no tengan ningún problema. La respuesta a su pregunta llegó en forma de movimientos febriles de cabeza y sonrisas nerviosas. Bien, entonces salgamos de aquí, declaró Naruto mientras abría la puerta y salía al pasillo vacío antes de mirar por encima del hombro a su grupo. Muy bien, aquí está la formación, triple papada-kun, dijo Naruto mientras señalaba a un Kouta visiblemente deprimido. Estás al frente, aprovecha bien tus habilidades con esa arma. Ay, señor, lo saludó Kouta, y su tristeza desapareció tan rápido como apareció mientras avanzaba. Volviéndose hacia Takashi y Rei, sus labios se curvaron en una sonrisa normal, pero aterradora. Hamburguesa con queso podrida, naranja molesta. Estarán juntos en el lado izquierdo de la formación. Naruto ignoró los gruñidos y los dientes apretados del dúo mientras sus ojos se posaban en su segunda persona favorita del mundo. Saeko-chan. A pesar de sus mayores esfuerzos, Saeko sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. Sí, Naruto. Sé un querido y protege el lado correcto. Ella asintió y se movió a su posición.
Shizuka-chan, Kyoko-chan y el mono aullador, ya que ustedes tres no son los luchadores de nuestro grupo, ustedes tres estarán en el medio mientras yo cuido nuestra retaguardia. Sin hacer ruido, entraron al centro. Saya murmuraba maldiciones mientras miraba fijamente al shinobi, quien ni siquiera notó su ira. Antes de empezar, ¿hay algo relevante que debamos saber? Solo reaccionan a los sonidos, declaró Saya. Cada uno tiene la fuerza suficiente para derribar una puerta, así que evita quedar atrapado en sus garras, añadió Saeko. Me alegra saberlo. Naruto asintió a ambos. Aunque habrá que comprobar esa sólida teoría, no hay nada de malo en ser silenciosos y sigilosos. Ahora que ya lo hemos aclarado, vamos. XXXX esto se ha vuelto 10 veces más difícil, reflexionó Naruto distraídamente mientras otro grupo, uno al que habían salvado, se unía a ellos. Supuso que la supervivencia era del más apartamento. Cuando Naruto pasó rozando la puerta, el arma de metal que llevaba uno de los miembros masculinos del otro grupo golpeó ligeramente contra los pasamanos de las escaleras, generando un fuerte sonido de eco que se escuchó en todo el campus de la escuela. Como si fuera una señal, todos los zombies aparecieron y Naruto, de manera extravagante, le mostró el dedo medio al hombre responsable. ¡Corre!, gritó Kakashi mientras se lanzaba hacia adelante, flanqueado por Saeko, quien procedió a estrellar su boken contra las caras grises de cualquier zombie que estuviera demasiado cerca para su comodidad. ¿Por qué demonios gritaste? Ahora seguramente te oyó toda la escuela. Le gritó Saya a su amiga de la infancia. Hablar menos, correr más, ladró Naruto, agachándose para esquivar un golpe mientras se dirigía al autobús. Ah, si hubiera tenido acceso a su chakra, proteger a todos habría sido un juego de niños. Saltando a un lado de un zombie que se tambaleó en la posición en la que estaba formalmente, Naruto atacó al idiota de piel gris antes de reanudar su carrera. Su impresionante biología de otro mundo le permitió recuperar fácilmente la distancia mientras protegía a Saya, Kyoko y Shizuka de cualquiera de los no muertos sedientos de sangre que venían por detrás. Afortunadamente, la distancia hasta el autobús escolar no había sido excesivamente grande y Naruto estaba de guardia en el estacionamiento cuando Shizuka entró, cortando y matando a los zombies cercanos con Saeko y Takashi ayudándolo. ¡Zas! Un clavo voló por el aire antes de encontrar un hogar en la frente de un zombie que se acercó demasiado a Takashi para su comodidad. Naruto miró hacia la ventana abierta y asintió con aprobación a Triple Barbilla Kun antes de concentrarse nuevamente en la horda de no muertos que necesitaba eliminar. Una tarea que no fue demasiado difícil para la rubia, que ya estaba haciendo un trabajo rápido con ellos, cortándoles la cabeza y bailando alrededor de ellos solo por diversión. De repente, el sonido del autobús rugió y Naruto tuvo que gruñir cuando su diversión llegó a su fin, abriéndose paso entre la horda con delicadezas que no pertenecían a este mundo. Volviéndose hacia la atónita Saeko, quien apenas momentos antes había presenciado su habilidad, Naruto le dedicó una sonrisa encantadora e hizo una reverencia. Después de ti. La presidenta del club de Kendo salió de su estupor y no pudo evitar sonreírle a su amiga con humor. ¿Ya nos portamos como caballeros? Más vale tarde que nunca, respondió mientras asestaba una patada de gancho giratoria en la sien a un no muerto que intentaba saltarle encima por detrás. Saeko se rió antes de entrar, Takashi la siguió poco después. Ayúdanos. Naruto hizo una pausa cuando entró, girándose hacia la dirección del grito y observando en silencio como un grupo de estudiantes junto a Shido Sensei corrían hacia ellos. ¿Quién es ese?, preguntó Takashi suavemente. Shido. El profesor del aula 3A, le respondió Saeko. Todos, estamos listos para irnos, anunció Shizuka al grupo. Kyoko se giró bruscamente hacia la enfermera. No se vaya todavía, Shizuka-sensei, debemos esperar a que llegue el otro grupo. Rei se puso roja de furia. No vamos a dejar que venga con nosotros. ¿Estás loca? Takashi la miró con incredulidad antes de que un atisbo de ira se reflejara en su voz. No podemos dejarlos solos. Naruto intervino antes de que el grupo pudiera empezar a discutir. Los estamos esperando. Aunque no le tengo mucho cariño a ese profesor, los alumnos que lo acompañan no deberían sufrir por tu rencor contra Shido. Rei se tragó una respuesta y cruzó los brazos bajo su amplio pecho antes de mirar hacia otro lado con enojo. Chicos. Tenemos un montón de ellos en el frente, anunció Shizuka, presa del pánico. El ex shinobi miró al frente y, fiel a la palabra de la enfermera, pudo ver a muchos de esos malditos no muertos bloqueando el camino hacia la salida. Entonces simplemente atropéllalos, respondió Takashi tensamente. Saya miró irritada a su amiga de la infancia.
No es una opción. El autobús se volcará si no hacemos algo. Yo me encargaré de ellos, Shizuka-chan, prepárate para partir en cuanto estén a bordo, ordenó Naruto antes de saltar, ignorando los gritos de Shizuka para que volviera a entrar mientras sacaba sus cuchillos gemelos antes de saltar hacia el zombie más cercano. Tras entrenar intensamente desde los 6 años, el arte de la lucha se había arraigado en el alma de Naruto. Puede que perdiera la habilidad de usar chakra, sí, pero años de práctica de las katas, los movimientos, la memoria muscular de las posturas y las formas, no desaparecieron sin más. No. Afortunadamente, Naruto todavía recordaba cómo patear traseros y lo hizo bastante bien. Aunque pudiera parecer arrogante, lo cierto era que Naruto podía enfrentarse a los artistas marciales más hábiles del mundo y aún así saldría victorioso incluso sin su chakra. Sus habilidades como luchador cuerpo a cuerpo eran simplemente de otro mundo, literalmente, si quería presumir. Contra los luchadores más hábiles, Naruto apenas sudó, pero contra estos cadáveres torpes y andantes, fue una masacre. No importaba que 2 docenas de no muertos rodearan al rubio intentando devorar su carne. Naruto era demasiado rápido, demasiado hábil, para ser alcanzado por el lento movimiento de los cadáveres no muertos que podían ser derrotados por genins recién salidos de la academia. Todos en el autobús observaron en silencio, paralizados por el espectáculo mortal mientras Naruto bailaba y se abría paso entre la multitud de zombies. Sin embargo, a pesar de su asombro y admiración, una en particular sintió que su corazón se entristecía al recordar que, a pesar de lo cerca que se habían vuelto, todavía había mucho que no sabía sobre Naruto como le hubiera gustado, mucho sobre él que seguía siendo un misterio que aparentemente no podía descubrir. Shizuka salió de su melancolía justo a tiempo para ver llegar al segundo grupo, antes de que los estudiantes empezaran a subir al autobús y buscar asiento. Apenas pudo contener un escalofrío de asco cuando la mirada lasciva de Shido, oculta tras una fachada cálida, recorrió su cuerpo antes de sonreír ampliamente. ¡Qué asco! Agradezco tu compasión, Shizuka Marikawa, dijo con lo que esperaba fuera un acento encantador. Tragando la vileza que casi soltó, dio una sonrisa temblorosa mientras abría la boca para responder. Te agradecería que sentaras tu flacucho trasero en un asiento, idiota de sensei. Habló Naruto desde atrás, ahorrándole a Shizuka la molestia de responder mientras subía antes de fulminar con la mirada el cuerpo tembloroso del sudoroso profesor. Sí, Uzumaki-kun, balbuceó Shido antes de dirigirse hacia atrás para mantener cierta distancia con la amenaza rubia. Naruto se burló antes de mirar a Shizuka. Shizuka-chan, sácanos de aquí y llévanos a casa de Rika, ordenó en voz baja antes de acercarse a uno de los asientos vacíos y acostarse allí. Tras respirar profundamente, Shizuka puso la marcha en el autobús y pisó a fondo el pedal del acelerador. El autobús se sacudió hacia adelante en respuesta, la fuerza repentina en el pedal hizo que todos fueran empujados hacia atrás en sus asientos mientras el gran vehículo aceleraba hacia adelante. Condujo el autobús hasta la puerta principal, con los ojos abiertos de par en par por el pánico ante la cantidad de cadáveres que se interponían en su camino. No son humanos, no son humanos, no son humanos, cantaba Shizuka repetidamente mientras pisaba con más fuerza el acelerador, abriéndose paso entre ellos antes de que el enorme vehículo llegara y se estrellara contra la puerta principal. Para su alivio y el de todos, el autobús atravesó la puerta sin problemas y Shizuka giró el volante para enderezar el vehículo en la dirección correcta antes de alejarse, dejando atrás un patio lleno de estudiantes no muertos, que alguna vez fueron normales. El silencio reinó en el autobús. Nadie supo si se debía a la conmoción, el cansancio, la falta de familiaridad o cualquier otra razón. Pero, a pesar de todo, una atmósfera tensa nublaba el aire dentro del autobús, e incluso Naruto, tranquilo y despreocupado como era, no estaba de humor para bromear. Lamentablemente no todos estaban de humor para calmarse y relajarse. Tsunoda, que nunca había sido de los que interpretaban los ánimos y además carecía de cualquier tipo de educación, chasqueó la lengua con fuerza. ¿A dónde vamos? ¿Y por qué tenemos que ir a donde quieran? ¿No podríamos haber encontrado una habitación bien equipada y quedarnos allí hasta que se calmaran las cosas? ¿Sí? Bromeó uno de los estudiantes del grupo de Shido, un pequeño homo sapiens sin ninguna cualidad que lo redimiera. Sería mucho más seguro que conducir sin rumbo por la carretera. Naruto puso los ojos en blanco para sus adentros ante la afirmación. Parecía una idea brillante, pensó con sarcasmo. Saya los miró con evidente enfado, reflejando inconscientemente los pensamientos de la rubia. ¿Se han olvidado de que fueron ustedes quienes corrieron hacia nosotros?
Enfatizó ese punto, ignorando el gruñido del hombre más grande mientras resoplaba. Takashi asintió con la cabeza. Así es, fueron ustedes quienes decidieron dejar la escuela junto con nosotros, no nosotros elegimos por ustedes. Evidentemente, eso fue lo incorrecto, ya que Tsunoda entrecerró los ojos con rabia. ¿Qué hiciste? Shizuka frenó a fondo, casi derribando al delincuente mientras se desabrochaba el asiento y se daba la vuelta para expresar su ira. Ya basta. No puedo concentrarme en conducir con todos ustedes gritando. Su arrebato dejó atónitos a todos en el autobús, pues era la primera vez que veían a la increíblemente amable, paciente y afable mujer perder la compostura. El único que no se inmutó ante la inusual demostración fue Naruto, quien casi siempre había visto y sufrido los ataques de ira de Shizuka. Había algo más que ocupaba toda la atención de Naruto. Es decir, eran los pe gordos y bien formados de Shizuka los que se balanceaban en el aire, rebotando con un vigor que le hacía agua a la boca. Observando esas enormes tetas mientras cesaban su incesante movimiento antes de detenerse por completo, colgando en el aire a la vista de todos, Naruto ahogó un gemido mientras la sangre corría hacia su subordinado. Shizuka era definitivamente más grande que Tsunade en el departamento de pechos. Y el Q también, pensó con una sonrisa pervertida. Pero mientras Naruto deleitaba sus ojos con el buffet de enormes P, todos los demás estaban preocupados con otros asuntos en mente. Tsunoda apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. Dime, ¿qué quieres hacer? Le preguntó Saeko bruscamente, con los brazos cruzados mientras lo miraba estoicamente. Apretó los dientes mientras la observaba, con la mirada aún llena de rabia apenas contenida. Es que, no soporto a este tipo. Declaró mientras señalaba con el dedo a un perplejo y sorprendido Takashi. Yo. Tartamudeó Takashi, sorprendido. ¿Qué demonios te hice? Ni siquiera te conozco. Bastardo. Rugió Tsunoda antes de lanzarse hacia adelante, solo para arrodillarse en el suelo mientras Rei le golpeaba el estómago con la parte trasera de su lanza, como un jugador de béisbol golpearía la pelota con su bate. ¡Puh! Tsunoda tosió saliva antes de que Rei lo arrojara de espaldas con su lanza. Ouch, no puedo imaginar que eso sea demasiado bueno para la manada, reflexionó Naruto mientras miraba la figura gimiendo y derribada del rubio tenido. Rei arrugó la nariz con disgusto. Imbécil. El sonido de aplausos llenó el aire y Naruto tuvo que poner los ojos en blanco cuando Orochimaru 2-0 entró dramáticamente en escena, pasando por encima de Tsunoda y honrando a los amigos de la infancia con una gran y nauseabunda sonrisa falsa. Magnífico trabajo, Miyamoto-san, incluso ejemplar. Actuaste cuando la situación lo exigía, pero eso ahora nos lleva a preguntarnos, ¿en quién debemos confiar cuando una situación exige una acción inmediata y rápida? Después de todo, para sobrevivir como grupo, debemos coexistir y funcionar bien juntos, y eso no puede suceder si cada uno actúa de forma diferente, necesitamos un líder. Kyoko entrecerró los ojos. Y a ver si adivino, el único cualificado eres tú. Preguntó con aspereza, sin que le hiciera gracia su evidente intención. Claro que sí, Kyoko-sensei. Shido asintió con esa sonrisa falsa y asquerosa aún plasmada en su fea cara. Soy un adulto, y aunque tú y Shizuka-sensei también lo son, Shizuka-sensei es la única que puede ser nuestra doctora. No estoy en desacuerdo contigo en eso ni en la idea de necesitar un líder, pero ¿qué te hace pensar que no debería liderar? La desafió. Shido sonrió con condescendencia. La respuesta es simple, y discúlpenme si se sienten insultados, pero el puesto de líder le corresponde al más competente, respondió mientras extendía una mano hacia los estudiantes que había salvado. La prueba está aquí, a la vista de todos. Ayudé a salvar a esos estudiantes. Uno por uno, los rasgos de los estudiantes salvados por Shido se distorsionaron en uno de admiración ciega e impotente, la gran abundancia de respeto y felicidad presente en sus rostros hizo que todos los que no eran parte del viscoso grupo de maestros quisieran vomitar. Kyoko perdió el habla, recordando con claridad que había sido prácticamente inútil todo el tiempo. Diablos, ella había sido la razón por la que Naruto fue mordido. Con los ojos abiertos al recordar el incidente, Kyoko tuvo que contener el impulso de preguntar y, sin querer, revelarle a Naruto su estado actual. Todo el caos la había hecho olvidar el asunto por completo. Prometiendo interrogar en privado a su estudiante más tarde, lo mínimo que podía hacer después de cómo él heroicamente le salvó la vida, Kyoko miró fijamente a Shido mientras intentaba desesperadamente pensar en una refutación. Solo para volver con las manos vacías. Al ver que había logrado dejar sin palabras a su mayor oponente, la sonrisa en los labios de Shido se ensanchó.
Y yo creo, voy a detenerte ahora mismo, imbécil sensei. Naruto intervino de repente, provocando que todos lo miraran sorprendidos antes de que algunos soltaran risitas ahogadas ante el nombre despectivo. Para empezar, actúas como si todos fuéramos parte de un mismo grupo. Suspiró dramáticamente y negó con la cabeza. Por desgracia, para ti, no es así. Yo sé, y segundo. Interrumpió Naruto con crueldad. Como dijiste, si vamos a hacer todo el trabajo de liderazgo, el más competente debería ser el líder. Ser adulto no significa nada. El silencio reinó en el autobús tras esa declaración. Shido esperó unos segundos más antes de intentar formarse una opinión. Y por fin. Se oyeron otras risitas contenidas, e incluso la profesional Kyoka tuvo que morderse los labios para que no se oyera su risa. En el frente, Shizuka luchaba por reprimir su diversión por las payasadas de Naruto, era típico de él antagonizar a alguien a propósito. Nosotros, nuestro grupo, me refiero, dijo Naruto mientras señalaba a los miembros del escuadrón original que lo rodeaban. Ya tenemos un plan en mente, así que no necesitamos tu guía. No es que nadie de nuestro grupo quiera tu liderazgo, en resumen, ya que tienes un trasero por cabeza. Tenemos dos grupos separados, no eres el más competente, y actualmente estamos persiguiendo nuestro objetivo. Creo que es bastante fácil de entender, ¿verdad? Karma era una auténtica perra. Ahora era el turno de Shido de quedarse sin palabras. El maestro esbozó una sonrisa temblorosa antes de que, de repente, lo reconociera y sus labios se curvaran en una sonrisa maliciosa. Y dime, Uzumaki-kun, siendo dos grupos separados, ¿cómo va a sobrevivir mi grupo si no tenemos recursos, ni armas, ni nada que garantice nuestra seguridad? No condenarías a muerte a tus compañeros, ¿verdad? Naruto se burló. Podrás usar el autobús cuando lleguemos a cierto destino. Saya siseó de inmediato y se puso de pie. ¿Y cómo viajaremos? La amiga de Shizuka-chan, Rika, tiene un B grande en el que cabemos todos fácilmente. Cruzándose de brazos, Naruto le lanzó a Shido una mirada desgarradora. Además, nadie de nuestro lado dijo que los demás estudiantes no pudieran unirse a nuestro grupo. Simplemente tendríamos que hablarlo primero. Tú, en cambio, eres un rotundo no. Aunque, a juzgar por cómo esos estudiantes lo miran como si fuera Dios, sé con certeza que no se unirán a nosotros. Shido apretó los dientes furiosamente antes de darse la vuelta y regresar a su asiento. El ex shinobi se rió a carcajadas. Es bueno ser yo. Fin. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo los trata la vida? Sé que a mí me ha ido bien. Ahora podríamos hablar todo el día, pero sé que eso no es lo que te interesa, así que sin más preámbulos, comencemos este capítulo. Comenzar. Ignorando las miradas sospechosas y curiosas que le dirigían mientras se ponía de pie, Naruto caminó hacia Shizuka y puso una mano sobre su hombro, llamando su atención antes de que ella rápidamente volviera su atención a la carretera. Naruto-kun. El ex shinobi se inclinó hacia su oído. Es mejor que nos detengamos aquí y nos vayamos a pie, susurró. Habían pasado bastantes horas desde que todos habían subido al autobús, casi todos sentados y todavía descansando mentalmente después de toda la maldita experiencia con los no muertos. Decir que la situación estaba tensa era quedarse corto. Nadie en el autobús había dicho una palabra después de que Naruto pusiera a Shido en su lugar. Todos estaban demasiado distraídos en sus propios pensamientos como para socializar. No es que nadie quisiera hacerlo, considerando que la relación entre ambos grupos era extremadamente tensa. No hace falta decir que todos los que estaban dentro no podían esperar hasta que ya no tuvieran que tolerar la presencia de su grupo rival. Lamentablemente, con el pánico y el caos reinando en las calles, el viaje desde la escuela hasta la casa de Rika, que hubiera tomado solo una hora como máximo, se extendió a varias horas. Shizuka parpadeó antes de que su voz se redujera al mínimo para que nadie más pudiera oírlos. ¿Pero por qué? Estamos a solo 3 kilómetros de casa de Rika. Por eso quiero que nos vayamos de Shizuka-chan, si nos dejan justo en la entrada de su casa, no solo Shido sabrá dónde nos quedamos, sino que también corremos el riesgo de que otros supervivientes lo vean e intenten atacarnos, eso sin mencionar a esos zombies que se sienten atraídos por el ruido. Una mirada preocupada cruzó su rostro. ¿De verdad crees que la gente se volvería tan violenta en un solo día? Desafortunadamente, sí, respondió antes de recostarse. Pasaron unos segundos de silencio antes de que Shizuka lo mirara de reojo. De acuerdo, Naruto-kun, confío en tu criterio, pero quiero que hablemos más tarde, preferiblemente esta noche, solo tú y yo. Naruto le dedicó una pequeña sonrisa. Lo que sea por la mujer que amo.
Su proclamación, aunque silenciosa e inaudible para todos excepto para la mujer con la que hablaba, le sonrojó las mejillas. Baka, eso no es algo que puedas decir tan a la ligera, y mucho menos en este momento. El shinobi rió en voz baja. Supongo que tengo mis razones. Pasaron unos segundos antes de que Shizuka se girara por completo hacia él. Sus expresivos ojos color avellana se cruzaron momentáneamente con sus favoritos ojos azul marino antes de volver a la carretera. ¿De verdad me amas?, preguntó con un tono muy suave. Con todo mi corazón y alma, respondió con sinceridad. Una mirada exasperada pero cariñosa adornó sus ojos mientras negaba con la cabeza y sonreía ampliamente. Tú y yo tendremos una larga conversación luego, señor. Naruto sonrió, agarrándose al poste de metal justo cuando Shizuka clavó el pie en el freno y detuvo el autobús antes de bajarse del asiento. Naturalmente, tal movimiento llamó la atención de todos. Si me permites el atrevimiento de preguntar, ¿de qué están hablando y por qué nos detuvimos, Uzumaki-kun? Shizuka-sensei. Girando su cuello para poder mirar a quien les hablaba, la sonrisa de Naruto solo se amplió cuando tomó nota de los signos de nerviosismo que se aferraban a la forma de Shido. La confianza del maestro lo abandonó una vez que se enfrentó a esos ojos mortales. Estamos saliendo del autobús, mi grupo estamos bastante cerca del lugar y no necesitamos el autobús para llegar a nuestro destino sanos y salvos. Saya aprobó al instante el plan de la delincuente rubia. Estoy de acuerdo, y creo que hablo por todos nosotros, Shido-sensei, cuando digo que ninguno de nosotros está dispuesto a quedarse aquí más tiempo. Su declaración fue seguida por la de todos en su grupo poniéndose de pie, cada uno de ellos, en su propia manera silenciosa, transmitiendo sus deseos de estar lejos. Solo Kyoko, de todo el grupo, parecía en conflicto ante la idea de escaparse y dejar a tantos estudiantes en las garras de Shido, pero una mirada a las nauseabundas expresiones de admiración y esperanza que esos estudiantes tenían por Shido y logró fortalecer su determinación. Shido se rió. Lo entiendo, querida, después de todo, Japón es un país libre, y no hay que olvidar el argumento que Uzumaki-kun planteó antes. Aún así, por el bien de los muchos estudiantes que hay aquí, a los que estás dispuesta a abandonar, sonrió con crueldad, con sus ojos amarillos iluminados con malicia. Tendría que preguntar en su nombre si alguno de ustedes podría considerar quedarse. La unión hace la fuerza y la seguridad, y con el deterioro de la sociedad, debemos cuidarnos unos a otros. Seguramente alguno de ustedes desea ayudarlos, ¿verdad? Sé que eres una mujer cariñosa, Kyoko-sensei. La mujer frunció el ceño, sabiendo el tipo de ángulo que su colega profesor quería alcanzar. Y por supuesto. La mirada lasciva de Shido se desvió hacia la voluptuosa enfermera, sin darle a Kyoka la oportunidad de responder, mientras su lengua se deslizaba por sus labios, mientras admiraba las curvas sobrenaturales de Shizuka. Tú también te preocupas por ellas, Shizuka-sensei, por eso has estado estudiando para ser médico. ¿No estarías dispuesta a ayudarme a cuidar de estas preciosas almas? Te necesitan. Todos en el escuadrón de Naruto estaban aún más disgustados por el hombre. Rei frunció el ceño con fuerza mientras apretaba su agarre en su lanza improvisada, lista para darle un buen uso, mientras que Kota apretaba aún más fuerte su pistola de clavos. Shizuka se tambaleó hacia atrás, temblando ante la mirada asquerosa y descarada del hombre viscoso. Basta. Intervino Naruto con firmeza, mirando peligrosamente al profesor. No permitiré que intentes hacer sentir culpable a nadie de mi grupo para que se una a ti y puedas usarlos. Volviéndose hacia Shizuka, Naruto le dirigió un gesto tranquilizador que la ayudó a recuperar el equilibrio. Shizuka-chan, abre las puertas, nos vamos. La enfermera rubia obedeció de inmediato, lo que permitió que el ex shinobi volviera a centrarse en los demás. Para quienes pertenecen al grupo de Shido, esta es su única oportunidad de venir con nosotros. El hombre al que todos consideran líder no es más que una serpiente venenosa. Como Naruto había teorizado horas atrás, todos los estudiantes admiraban demasiado a Shido como para siquiera considerar realmente sus palabras, se notaba en sus furiosos alborotos. Retírate de lo dicho, hijo de puta. Shido-sensei es el mejor ser humano de todos los tiempos. ¿Quieres que te sigamos? El mayor delincuente del mundo. Shido-sensei no es una serpiente venenosa. No te atrevas a insultar a Sensei. Es el hombre más compasivo del mundo. Él nos salvó. Solo delincuentes como tú no logran comprender cuán divino es verdaderamente Shido-sensei. Aún más declaraciones desesperadas habrían seguido su ejemplo si las risas complácidas de Shido no hubieran resonado en el autobús.
Gracias por sus amables palabras, niños, pero no hay necesidad de estar tan enojados, todos tienen derecho a su opinión y, aunque la de Uzumaki-kun sea hiriente, todavía tiene derecho a pensar como le plazca. Las estrellas brillaron en los ojos de los estudiantes de Shido mientras adoraban al hombre sonriente con su mirada. Naruto casi se atragantó al verlo. Bueno, ya no aguanto más, escuadrón Naruto, fuera del autobús. Todos en dicho escuadrón estaban más que felices de cumplir la orden de su líder. ¡Qué bien!, murmuró Rei en voz alta mientras fulminaba con la mirada a Shido al marcharse. Takashi los siguió de inmediato, antes de que Shizuka y Kyoko se unieran a ellos, dejando solo a Naruto, Saeko y Kota dentro. Este último mantenía su pistola de clavos apuntando directamente al profesor y sus seguidores, para gran aprobación de Naruto. Enviando un guiño a Saeko quien lo devolvió, ella siguió el ejemplo de los demás, ahora solo el shinobi y Kota permanecían adentro. ¿Puedo, Uzumaki-san?, preguntó Kota, con la sed de sangre flotando en su mirada mientras cruzaba sus ojos con los de Shido. El shinobi le hizo un gesto de aprobación a su subordinado. Claro, el escenario es todo tuyo, amigo. Ah, y por favor, llámame Naruto. Ah, ¿sí? ¿Hay algo que quieras desahogarte, Kota-kun? Shido se llevó una mano al corazón, como si temiera lo que pudiera venir después, solo la forma en que sus hombros se estremecían y sus labios temblaban entre una línea firme y una sonrisa predecía fácilmente que el maestro encontraba la situación divertida. Puedes decirme lo que quieras, Kota-kun. Tu seguridad y felicidad son algo que va. Las palabras de Shido fueron interrumpidas cuando una uña rozó su mejilla, derramando sangre y provocando que el maestro casi gritara de miedo. Fallé a propósito, dijo Kota en voz baja, con la rabia a flor de piel mientras miraba con el ceño fruncido al hombre sudoroso. El próximo tiro que haga no fallará. ¿Qué? ¿Pero no eres un estudiante violento, Kota? Siempre has sido un joven educado y cívico, dijo Shido con voz temblorosa, su sonrisa divertida se había desvanecido hacía tiempo. Hice todo lo posible por ignorar el acoso, por ignorar que ignorabas mis problemas, e incluso animabas a otros a que me criticaran. Shido palideció al ver que la voz de Kota subía de volumen sin parar. Fui cívico porque quería una vida normal. Incluso después de todas las veces que me acosaste y te burlaste de mí. El silencio envolvió el autobús después del rugido. Naruto no pudo evitar quedar impresionado. Respirando hondo para contener su ira, Kota continuó con más calma. Pero la normalidad no es algo que volveremos a tener. Esta es tu única advertencia. Si te metes con nosotros, seré yo quien te mate, de la forma más dolorosa posible. Tragando saliva, Shido asintió temblorosamente. Naruto apoyó una mano en el hombro del otaku de las armas y le hizo un gesto con la cabeza antes de que ambos retrocedieran hacia la salida. Adiós a todos, imbécil sensei y su culto desquiciado. El ex-shinobi les hizo un gesto con dos dedos antes de que él y Kota finalmente se fueran. ¿Todo bien, Kota? Te oímos gritar. Takashi dio un paso adelante, preocupado. Kota se frotó la nuca con timidez, volviendo a su actitud mansa para diversión de todos. Es bueno, solo estaba siendo un cabrón y poniendo a ese imbécil en su lugar. Naruto habló por él antes de que pudiera responder. Y hablando de eso. Naruto se giró hacia el pistolero. Eso estuvo genial, hermano. Te has ganado oficialmente mi respeto. De ahora en adelante, te llamaré artillero. ¿Te parece bien? Kota se conmovió hasta las lágrimas. ¡Ay! ¡Excelente! Naruto sonrió antes de volverse hacia los demás. No sé ustedes, perdedores, pero a mí no me interesa seguir parado en el camino como un idiota. Síganme, por favor. Ah, y antes de que me olvide. El ex shinobi se giró para mirarlos. También iremos a las tiendas cercanas a comprar cosas básicas como comida, medicinas, cualquier cosa importante. Eso incluye. Naruto observó a la pareja de mujeres que llegó a asociar con la molesta naranja y el mono aullador. Lo que necesitas cuando tienes la regla. Si ahora son molestas, solo Dios sabe qué clase de horror serían cuando tengan la regla. Si es que no lo son ya. Rei y Saya apretaron sus puños con furia, las venas se hincharon alrededor de sus rasgos. Antes de que pudieran regañar al rubio, Naruto levantó la barbilla, sonrió con suficiencia y dijo, asegúrate de bajar el volumen, por si lo has olvidado. A nuestros torpes amigos de piel gris les atrae el ruido. XXXX con el escuadrón de Naruto saqueando algunas tiendas abandonadas, les tomó un poco más de tiempo antes de que finalmente llegaran a la residencia de Shizuka, habiendo tomado alrededor de una hora y media hasta que finalmente llegaron a su viaje.
Afortunadamente, no encontraron ningún superviviente en el camino y los no muertos con los que se encontraron eran pocos en número. Tenía sentido ya que casi todos se dirigían a los puentes para escapar del caos. Ya bien entrada la noche, no resultó ninguna sorpresa que después de asegurarse de que no había nadie dentro de la casa, lo primero que hicieron las chicas fue reclamar el baño para ellas, pidiendo ducharse primero y obligando a los chicos a ser productivos mientras tanto. Así fue como Naruto inicialmente se encontró con Takashi y Kota, observando a la pareja divertidamente tratando sin descanso de abrir la caja fuerte dentro del dormitorio de Rika. Él estaba más que contento con solo mirar, pero por desgracia, Kyoko, la única mujer que no entró con las chicas restantes dentro del baño, tenía la intención de conversar en privado con él. Naruto sabía de qué se trataba. Era obvio, la verdad. La verdad era que le sorprendió que tardara tanto en confrontarlo. Pero bueno, da igual. Por eso estaba cara a cara con la encantadora, pelirroja, morena. Pensaría que era pelirroja. En fin, estaba con ella afuera, en el patio trasero, lejos de las miradas curiosas de todos. Kyoko-chan, ¿cómo estás?, preguntó con una sonrisa tonta. Kyoko, sintiendo que sus cejas se fruncían ante el uso casual de su nombre, tuvo que resistir el impulso de fruncir el ceño cuando su estudiante más problemático la presionó. Uzumaki-kun, tenemos que hablar. Sobre tu brazo. Su mirada se suavizó mucho antes de bajar la mirada con culpa. Lo siento muchísimo, Uzumaki-kun, que te hayan mordido es mi culpa, ¿Qué haces? Kyoko sintió que se sonrojaba, escandalizada, cuando Naruto le presionó juguetonamente un dedo en la nariz antes de retirarlo. Naruto sonrió. ¿Qué te parece, Kyoko-chan? Te acabo de dar un golpe en la nariz. Uzumaki-kun, habla en serio. Puedes convertirte en una de esas cosas y es mi culpa. El shinobi puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del maestro. No tienes por qué preocuparte, Kyoko-chan, échale un vistazo. Levantándose las mangas de ambos brazos hasta que descansaron sobre sus codos, le mostró los antebrazos, girándolos lentamente para que ella pudiera ver la herida de la mordedura. No hay rastro de cicatriz. Murmuró conmocionada. Inquieta, lo agarró por los brazos y los levantó a la altura de sus ojos para examinarlos más de cerca. Se tomó su tiempo, repasando sus brazos una y otra vez. No hay nada. Recuerdo haber visto la mordedura en tu antebrazo izquierdo, y sin embargo no hay nada. ¿Cómo? Kyoko soltó sus brazos, completamente sorprendida por el giro inesperado. La respuesta es bastante simple, Kyoko-chan, es porque la cicatriz ha sanado. ¿Eh? Oh, ¿no te lo dije? Soy un extraterrestre. Kyoko parpadeó. Con una idea bastante clara de lo que probablemente vendría después, Naruto le tapó la boca con la palma de la mano justo cuando ella gritó. Sonrió mientras volvía a colocar la mano en su sitio. Sorpresa. ¿Qué demonios quieres decir con que eres un extraterrestre? No es momento para bromas, Uzumaki-kun. De acuerdo. Soy un ninja de otra dimensión con muchísimos poderes especiales, dijo con una risita. Kyoko apretó las mandíbulas con frustración. Por el amor de Dios, ¿podría ser sincero conmigo? Naruto perdió su alegre declaración mientras la miraba seriamente, provocando que la pelirroja casi diera un paso atrás por la sorpresa. Bueno, la verdad es que no sé cómo ni por qué, pero desde niño aprendí que tenía un fuerte poder curativo. Naruto mintió y dijo la verdad a medias. Ha sido así toda mi vida y nunca se lo dije a nadie porque sabía que me traería a la gente equivocada. Las mejores mentiras siempre tenían algo de verdad. Si bien le pareció desagradable el acto de engañar al maestro, Naruto no se sentía cómodo revelándole sus orígenes a Kyoka. Sé que suena increíble, pero ahora eres testigo de mis habilidades curativas. Como si no me habría convertido en ese. Naruto respiró hondo y apartó la mirada, usando toda su capacidad interpretativa para intentar engañarla. Solo te pido que no se lo digas a nadie, por favor. Saliendo de su asombro, Kyoko miró al rubio con expresión contradictoria. La maestra que llevaba dentro comprendía sus razones para no revelar un asunto tan personal. No ignoraba la corrupción del gobierno e incluso de la gente común. Quizás fue un poco cínico de su parte pensar de esa forma, pero no se podía negar que si las habilidades curativas de su estudiante se volvían de conocimiento público, él tendría que estar constantemente mirando por encima del hombro. Sí, ella entendió por qué él estaba tan cauteloso. Sin embargo, para que pudiera curarse de una mordedura y no transformarse como todos los demás, tal habilidad en ese momento era extremadamente importante. Esta pandemia ya estaba causando graves daños, y apenas era el primer día.
Pero a pesar de eso, si Naruto se dejara someter a experimentos, podrían acabar con la pandemia. Podrían desarrollar una cura. Así es. Él es la cura. Por favor, Kyoko. La voz de su estudiante la devolvió a la realidad. Mirando sus ojos azul marino, usualmente llenos de una incalculable dosis de travesura y alegría, ahora suaves, suplicantes, frágil, Kyoko sintió que se le derretía el corazón. De acuerdo, Uzumaki-kun, no se lo diré a nadie. Lo juro, declaró con sinceridad. ¿Era una tonta al hacer semejante promesa? Sí. Sí que lo era, pero estaba en deuda con él por salvarle la vida arriesgando la suya, e incluso olvidándolo, Kyoko no recordaba ni una sola vez que Naruto la hubiera mirado así. La miró con una mirada tan vulnerable. ¿Qué clase de maestra sería ella si lo rechazara cuando él la necesitaba? No del tipo bueno, eso lo sabía. Naruto sonrió agradecido. Gracias, sensei. A pesar de sus mayores esfuerzos, Kyoko sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa mientras lo miraba con exasperación. ¿Ahora decides dirigirte a mí con respeto? ¿Qué puedo decir? Soy así de especial. Kyoko casi puso los ojos en blanco antes de que su semblante se tornara serio. Uzumaki-kun, no se lo diré a nadie como prometí, pero personalmente creo que sería buena idea al menos informar a Marikawa-sensei. Posiblemente podría desarrollar un antídoto contigo y ya confías en ella. Planeo decírselo pronto, admitió, con gran aprobación de ella. Bueno, ahora que hemos concluido nuestra conversación, una mirada juguetona cruzó el rostro de Naruto antes de agitar una mano cerca de su nariz. Métete en la ducha, apestas. Saliendo de su asombro, una expresión de ofensa se dibujó en su rostro. Qué grosero, tú y yo vamos a tener una larga conversación, jovencito. Sí, dijo, agitando la mano con indiferencia. Ponte en la fila, ahora vete a pasar el rato con las chicas en el baño. Kyoko lo fulminó con la mirada y resopló antes de volver a entrar. Soltando una risita, Naruto regresó, curioso por saber si Takashi y Kota habían hecho algún progreso con la caja fuerte. Intentó lo mejor que pudo para no pensar en los gemidos que emanaban del baño, para no verse tentado a alcanzar el clímax. Al llegar a la habitación, Naruto se estremeció y negó con la cabeza con una desaprobación exagerada. ¿Por qué no me sorprende que aún no hayan podido abrir la caja fuerte? Esperaba algo mejor de ustedes dos, hamburguesa con queso podrida, artillero. Lo siento mucho, Naruto Taichou. Kota inclinó la cabeza y las lágrimas brotaron de sus ojos. Apretando los dientes, Takashi fulminó con la mirada a su superior. Me gustaría verte intentar abrir la estúpida caja fuerte y dejar de llamarme hamburguesa podrida. ¿Por qué me llamas así? Naruto le lanzó al adolescente una mirada de incredulidad. ¿Eres idiota? La respuesta es bastante sencilla. Es porque tu personalidad es tan aburrida y horrible, como una hamburguesa con queso caducada. Respondió mientras caminaba hacia la caja fuerte. Ahora, si a ustedes, caballeros, no les importa, necesito un poco de spa. Miyamoto-chan. Esto es tan inapropiado. Como si fueran muñecos, Naruto, Takashi y Kota giraron su mirada hacia la pared, como si tuvieran visión de rayos X, y pudieran ver directamente la fuente de esos ruidos. Cerrando los ojos pensativo, el ex-shinobi sintió con aprobación. Kyoko-chan definitivamente se ha unido a la fiesta. Con una sonrisa perversa, Kota le dio un codazo a Takashi en el hombro. ¿Crees que deberíamos ir a ver cómo están? Ya sabes, por si acaso. Takashi apartó la mirada tímidamente. Por mucho que me encantaría echar un vistazo, no quiero arriesgarme a que la muerte llame a mi puerta. Gruñendo molesto, Kota se volvió hacia la rubia. ¿Y tú, Taichou? Lamentablemente, yo también tendré que negarme. Casi todas las chicas del grupo están molestas conmigo por una razón u otra. No quiero avivar el fuego, aunque sería más divertido. Naruto se frotó la cabeza con timidez. En fin. Tengo una caja fuerte que forzar. Agarrando el poste de acero, Naruto lo colocó en su lugar y, con un fuerte tirón, abrió la caja fuerte para que la vieran. ¿Y eso, mis secuaces?, dijo Naruto mientras señalaba las armas y otros accesorios, emocionantes. Así es como se hace el trabajo. Lo odiaras o lo amaras, no se podía negar que su trabajo era eficaz. Una ronda de aplausos llegó a sus oídos. XXXX salto temporal. 2 horas después, apoyado en la barandilla del balcón, un ceño fruncido cruzó el rostro de Naruto mientras escuchaba todos los gemidos y gritos un poco lejanos dentro del vecindario.
Con su biología, todos los sentidos de Naruto, incluido el oído, superaban a los de un humano normal y, aunque normalmente era un don, en el momento actual, pensaba lo contrario. Ni siquiera un sádico disfrutaría de los gritos de dolor que miles de civiles habían estado profiriendo hoy. Y aunque el volumen era sordo y bajo, aún así pintaba una buena imagen del horror que estaba ocurriendo. Ese horror que, por desgracia, no pudo evitar. El ex shinobi apenas pudo contener las ganas de suspirar. Si tan solo pudiera volver a usar chakra, tan distraído por sus pensamientos, que perdió la noción del mundo que lo rodeaba hasta que sintió un par de brazos rodear su abdomen junto con un par de montículos presionando su espalda. Los ojos de Naruto se abrieron un poco antes de negar con la cabeza con una risita. Shizuka-chan, ¿cuántas veces te dije que no hicieras eso? ¿Recuerdas lo que pasó la primera vez, verdad? Una risita fue la respuesta. Se estremeció al sentir su aliento en el cuello. Lo siento. Pero sabes que me gusta abrazar a Hippo. El delincuente parpadeó antes de darse la vuelta para encarar a la enfermera tetona. ¿Estás borracha, Shizu? Sí, estás borracha, respondió Naruto con cara seria. Ignorando la sutil forma en que arrastraba las palabras y el hipo, junto con el olor a alcohol, era fácil notar que la rubia mayor estaba ebria a juzgar por el rubor en sus mejillas y la mirada en sus ojos. Sin mencionar su interesante estado de vestimenta. Por lo que podía ver, la única prenda que llevaba era un trapo blanco largo envuelto y tensado alrededor de sus pechos y terminando en la parte superior de sus muslos. Por favor dime que nadie más te vio con solo una toalla. Shizuka sintió que otra risita se le escapaba de los labios antes de apoyar la cabeza en el pecho de Naruto. ¿Estás celoso? Solo un poquito. No te preocupes, nadie me vio, todos excepto nosotros dos ya se han quedado dormidos, las chicas están durmiendo dentro de la habitación de invitados, mientras que Takashi y Kota están durmiendo dentro de la sala de estar. Ya veo. Naruto tarareó con curiosidad antes de rodearla con los brazos, apoyando la barbilla sobre su cabeza. Probablemente sea un mal momento para decir esto, considerando que estás borracha, pero me alegra mucho que estés bien. Los labios de Shizuka se curvaron en una sonrisa que delataba su melancolía. Siento lo mismo, no tienes idea del miedo que me diste, tonto. No te encontraba por donde quiera que buscar con Saeko. La mirada de la joven rubia se suavizó. Perdón por preocuparte tanto. Su voz se quebró levemente. Ve vaca, no tiene sentido disculparse, tú, siempre me preocupas tanto. Supongo que tienes razón, pero lo siento. Naruto le frotó la espalda con dulzura y le besó la coronilla. Shizuka-chan, sé que dijimos que hablaríamos esta noche, pero, prefiero hacerlo cuando no estés borracha. Shizuka lo abrazó con más fuerza. No pasa nada, solo quiero que nos quedemos así. Tú y tu amor por los abrazos. Naruto sonrió con cariño antes de adoptar una expresión más burlona. Aún así, ¿no es un poco inapropiado acurrucarse cuando solo llevas una toalla? Dando un paso atrás para poder ver su rostro, Shizuka se mordió los labios seductoramente y sonrió, un brillo prohibitivamente atractivo anidando en su mirada color miel. Vamos, sabes que no me importa cómo me visto cuando somos solo nosotros dos, y realmente te quejas de que solo estoy en toalla. Mentiría si dijera que no disfruto de la vista, admitió Naruto, casi temblando ante la seductora mirada de ella. Dicho esto, aún recuerdo que por la mañana dijiste que tendríamos una larga conversación porque vi tu enorme trasero. Dudo que lo sugirieras si no estuvieras borracho. Confío en ti, proclamó con sinceridad antes de que su tono se tornara un poco burlón. Además, nos hemos abrazado cientos de veces, y recuerdo que no todas me visten inocentemente. Una toalla no está tan mal comparada con algunas de nuestras sesiones anteriores. Cierto, en ese caso, Naruto la levantó por el costado antes de empezar a caminar. No veo ninguna razón para no abrazarnos, pero hagámoslo en la cama. No me interesa estar afuera durante horas. Shizuka se desmayó juguetonamente. Menudo hombre, cargándome así. Él solo rió entre dientes y negó con la cabeza. Todavía le desconcertaba cómo Shizuka siempre daba un vuelco cuando estaba borracha. Desde un poco tímida e inocente, hasta burlona y francamente seductora. Naruto la recostó suavemente en la cama y la besó cariñosamente en la frente antes de levantarse y caminar para cerrar la puerta con llave. Oh Naruto, oh, ¿por qué tardas tanto? A Naruto le cayó una gota de sudor, fueron solo unos segundos. Dame un momento, Shizuka-chan. Se dirigió al armario y escogió ropa interior al azar antes de volver a la cama de Rika.
Sé que una toalla no está tan mal, pero si te quedas dormida, estarás desnuda en cuanto se desenrolle. Shizuka rió entre dientes. ¿Y cuál es el problema? Sé que te gusta mirarme el cuerpo. Me encanta mirar tu cuerpo, corrigió Naruto, uniéndose a la mujer en la cama mientras le entregaba las prendas. ¡Qué descarado! Shizuka soltó otra risita mientras aceptaba con gracia los trozos de tela antes de pellizcarle la mejilla, para su confusión. Dijiste que tenía el trasero enorme, eres un niño muy travieso. Ronroneó antes de soltarlo. El ex shinobi puso los ojos en blanco y apartó la mirada. Shizuka-chan, deja de perder el tiempo y cámbiate. Ella hizo un puchero. Bien, pero solo si me prometes abrazarme bien el resto de la noche. Hecho. Naruto asintió al instante. No podía decir que encontraba un problema con su estipulación, aunque no era algo que hicieran muy a menudo, tampoco era raro ya que Shizuka tenía la mala costumbre de, como 3 de cada 6 veces, quedarse dormida sobre él después de una buena sesión de abrazos. Y no era como si fuera inmune a los susurros del mundo de los sueños, había momentos en los que él también se quedaba dormido junto a ella y siempre culminaba en que se convertían en una pila de durmientes hasta que alguno de los dos se despertaba. Eso era, por supuesto, sin mencionar las pocas veces que veían películas de terror juntos, muriendo de miedo. Shizuka siempre se negaba a permitirle irse y lo obligaba a dormir con él durante los siguientes días hasta que finalmente superaba su susto. Naruto no tenía ningún problema considerando que habían dormido juntos muchas veces, era solo la primera vez que iba a dormir con ella cuando estaba borracha. Ya terminé, eso tardó un poco más de lo habitual. Se movió, quitándose la camisa antes de tumbarse en el colchón, mirando fijamente a la enfermera de sonrisa seductora y silbando para sus adentros por lo bien que se veía. Vestida con un sujetador y bragas de encaje azul, los pechos de Shizuka, enormes y lechosos, parecían absolutamente deliciosos, cada orbe bien formado era casi del tamaño de su propia cabeza y presionados como estaban, producían un escote delicioso que aparentemente no tenía fin. Lamentablemente, en su posición sentada y con él acostado en la cama, Naruto no podía tener una buena vista de sus piernas carnosas o su hermoso trasero de gran tamaño, pero eso estaba bien, todavía podía contemplar el par de grandes montículos en su pecho que él llamaba cielo. ¿Disfrutando de la vista?, preguntó Shizuka con una leve risa, moviendo el pecho para su placer visual. Naruto sonrió. Lo soy. Bien. Shizuka rió entre dientes mientras agarraba la manta antes de acostarse y acurrucarse junto a él, apoyando la cabeza en su pecho mientras cubría su cuerpo con la colcha. Incapaz de resistirse, la rodeó con un brazo, casi suspirando con satisfacción mientras Shizuka, felizmente se inclinaba más hacia su abrazo. Pensando en cómo había ido todo el día, miró hacia abajo y respiró aliviado. Había tenido suerte cuando cientos de miles no la habían tenido. No sé qué habría hecho si te hubiera pasado algo. Naruto le pasó los dedos suavemente por el pelo. Sé lo que quieres decir, admitió Shizuka en voz baja, olvidando por un momento su seducción. Tenía tanto miedo de que te hubiera pasado algo que me daba igual lo que les pasara a los demás. Es cruel de mi parte decir esto, pero cualquiera podría haber muerto y no me habría importado. Naruto parpadeó sorprendido. ¿En serio? La sintió asentir. ¿Recuerdas cómo hace unos meses, en mi cumpleaños, dijiste que era la persona más preciada de tu mundo? Lo hago, y eso no ha cambiado ni cambiará jamás, declaró con seriedad. Shizuka sonrió suavemente, sintiendo mariposas en el estómago al oír sus dulces palabras. Levantó la cabeza, con las mejillas sonrojadas por la embriaguez, al mirarlo a los ojos. Siento lo mismo, tú también eres la persona más valiosa de mi mundo, ahora y siempre. Naruto le devolvió su suave sonrisa con una propia, con el corazón latiendo alegremente en su pecho mientras miraba sus ojos color avellana, llenos hasta el borde de un afecto ilimitado. Solo un pensamiento cruzó por su cabeza. Oh, Dios mío, estoy perdidamente enamorado de esta mujer. Fin.